Serios disturbios e incidentes este mediodía por las calles del centro de Pamplona al término de la manifestación de estudiantes. A esta hora hay 4 detenidos tras las cargas policiales contra jóvenes que han protagonizado una auténtica batalla campal en el casco viejo pamplonés. Y en la Universidad Pública de Navarra, momentos también de tensión, con un grupo de jóvenes que impedía el acceso a profesores y alumnos a las clases. Agentes de policía foral han controlado esos accesos del aulario sin entrar al interior, donde los jóvenes han pasado la noche. Desde Rectorado se apunta a jóvenes llegados de fuera, entre quienes han protagonizado la protesta. Me daba la sensación de que había gente ajena a la universidad. Pero bueno, en cualquier caso, lo que ha habido, pues eso, se ha cerrado el aulario, han estado tirando petardos, bueno, han impedido que la gente entrara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un dato a tener en cuenta. Desde Policía Nacional han querido remarcar que los incidentes y las detenciones se han llevado a cabo una vez terminada la manifestación de estudiantes que, al igual que en el resto de España, se han echado a la calle para protestar por la LOMCE y por los recortes en la educación. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y hacía tiempo que no veíamos imágenes tampoco como estas de un ataque con cócteles Molotov. Es lo que ha ocurrido esta madrugada contra esta empresa de trabajo temporal en la calle Iturrama de Pamplona. El ataque fue visto por un vecino que llamó a la policía. Se habla de 6 encapuchados quienes lo protagonizaron. Y el Partido Socialista de Navarra dice que la confianza en Barcina para buscar consensos está dinamitada. Marzo toca su fin y con él también la posibilidad de un adelanto electoral en Navarra. Sobre este asunto era preguntada la presidenta Barcina. Puedo tener un accidente, espero no tenerlo, pero por eso les digo que ya, no me atrevo a decirles al 100% nada, también porque soy de ciencias, al 99% sí o 99,9%. Tiene que haber un elemento que es esencial y fundamental, que es el elemento confianza, y eso en esta legislatura pues está absolutamente dinamitado y es una realidad. Y este es el minuto de silencio que ha guardado el Parlamento de Navarra en señal de duelo por la muerte del expresidente Suárez. Ha sido nada más comenzar la sesión plenaria de hoy, un minuto que no han guardado ni los parlamentarios de Bildu ni los de Aralar Nafarroa Bai. A esta hora los ríos se estabilizan, salvo en el Ega, a su paso por Andosilla, donde su caudal lo ha puesto en niveles de prealerta. Se espera que en las próximas horas suba el nivel del Ebro en Castejón, aunque la previsión apunta a un progresivo descenso del nivel. Y en deportes, Osasuna perdió anoche en Vallecas, ya lo saben, con un controvertido penalti, pero nos vamos a centrar hoy en la expansión del remonte. Fundación Remonte ha anunciado este mediodía que el próximo 15 de mayo va a celebrar un festival mixto en Madrid, coincidiendo con la festividad de San Isidro. Además, gracias a un acuerdo con la Federación Navarra de Pelota, el Labrit acogerá un torneo mixto de larga duración en este 2014. La Semana Santa tudelana llega cargada de novedades. Por primera vez las va a abrir un pregón inaugural que se va a sumar al del Volatín que este año protagonizará el escritor Alfonso Verdoy. Además, el Jueves Santo se va a realizar por primera vez la rompida de la hora. Luego lo contamos. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas por desórdenes públicos después de la manifestación de estudiantes que ha tenido lugar en Pamplona para protestar contra la aplicación de la LOMCE. La jornada de protestas ha terminado con incidentes y altercados en las calles del centro pamplonés. De esta forma que ven, finalizaba la manifestación estudiantil en el Paseo Sarasate de Pamplona. Los diferentes altercados se producían acabada la marcha, dejando por ahora 4 detenidos por parte de la Policía Nacional, después de que un grupo de estudiantes cortara el tráfico en la calle Navas de Tolosa junto al Parlamento de Navarra. Unos disturbios que han tenido su continuación dentro del casco viejo, donde hemos podido captar un coche volcado, además de algunas papeleras y containers dañados. Todo ello resultado de la disputa entre los estudiantes y las cargas policiales. Todo comenzaba pasada las 12 del mediodía cuando arrancaba la manifestación desde el Parque Antoniuti con la participación de entre 2.000 y 2.500 estudiantes, según Ikasle Abertzaleak, convocante de la protesta.
A esta hora el ambiente por las calles del casco viejo pamplonés es de tranquilidad. Desde primera hora de la mañana un grupo de estudiantes ha formado un piquete que ha impedido el normal desarrollo de la actividad en la Universidad Pública de Navarra. Desde el centro denuncian que algunos de los jóvenes que han participado de la protesta no pertenecían a la UPNA. Desde las 8 de la mañana un numeroso grupo recorría las instalaciones de la UPNA para cerrar clases, taponar las puertas y pedir al resto de estudiantes que se sumaran a la jornada de protesta. Y para ello han utilizado petardos y bengalas. La presencia de las cámaras no les ha agradado. Hemos bordeado la universidad y nada, pues han puesto a tirar un poco petardos y eso, pero pues como siempre. Hemos venido y como no se podía ir, pues hemos ido a la biblioteca y ya está. A media mañana se dirigían en manifestación hasta el edificio del rectorado, sobre el que han lanzado huevos. A mí me ha llamado la atención que me daba la sensación de que había gente ajena a la universidad, había gente que no conocíamos y que probablemente, bueno, pues quizás tiene otras formas de ver las cosas. Sí que les habíamos pedido que intentaran respetar la universidad porque es su casa y si no, bueno, pues al final todo es un coste adicional que tenemos en estos tiempos de crisis y en la medida de lo posible creo que lo han hecho, salvo unas pintadas que han hecho que ya les recordaremos lo que cuesta quitarlas. La policía foral ha acudido al centro aunque ha permanecido en los aledaños pero sin acceder al campus. La huelga general está convocada por varios colectivos a nivel nacional y protestan contra la LOMCE, los recortes en la educación y la bajada de las becas. Pues la jornada de protesta, sin embargo, comenzaba con normalidad. Cientos de estudiantes se han manifestado contra la aplicación de la LOMCE y de la Estrategia Universitaria 2015. Los asistentes a la marcha, unos 2.500 según los organizadores, 1.500 según Policía Nacional, han partido desde Antoniuti, desde el parque de Antoniuti de Pamplona, coreando gritos en contra de la LOMCE y contra los recortes en educación. Aseguran que esta marcha es el pistoletazo de salida a una serie de movilizaciones en contra de las reformas planteadas y si el Gobierno no da marcha atrás, no descartan iniciar una huelga indefinida. Y junto con la comunidad educativa y los estudiantes nos juntándonos, intentando crear alternativas al actual modelo y a las reformas que puedan venir. Y damos ya un golpe encima de la mesa y decimos que las vamos a ir hasta las últimas consecuencias, si hace falta, convocando una huelga indefinida cuando se empieza a aplicar la LOMCE, tanto en bachillerato como en la ESO. Pues precisamente sobre la aplicación de la LOMCE en Navarra ha respondido hoy el consejero de Educación en el Parlamento a preguntas de la parlamentaria de Izquierda Esquerra, Marisa de Simón. José Iribas defendía una aplicación de la Ley Wert a la Navarra. Lo decía tras escuchar las dudas que han surgido entre el profesorado para aplicar esta nueva norma. Yo no sé, seguro que usted habla con los directores, pero yo hablo habitualmente con muchos profesores y muchas profesoras y están francamente preocupados porque no saben si tendrán que dar religión, si la cívica, la no cívica, si cuál será la optativa, si cuál será la de libre configuración, la asignatura de libre configuración, si esa la diseñarán ellos, tendrá que ser en el Estado. Bueno, tienen un montón de dudas. Pues evidentemente la cumplimos a la Navarra, como se hace siempre en educación. En Navarra la primaria va a quedar sustancialmente igual, lo he dicho ya. Estamos a la cabeza de la educación de España. Tenemos un sistema que funciona, que ha funcionado con la LOE en su anterior redacción y que vamos a mantener para que funcione igual. Pues el 31 de marzo es la fecha tope para convocar elecciones en Navarra, así que nadie cierra la puerta a ese adelanto electoral. Incluso hoy la presidenta Barcina ha hablado de un mínimo porcentaje, mientras la oposición sigue exigiéndole que dimita. La presidenta Barcina ha puesto cifra a la probabilidad de que en Navarra haya adelanto electoral. Un 0,1% siempre. Me puede atropellar un coche cuando salga de aquí. Puedo tener un accidente, espero no tenerlo, pero por eso les digo que ya, o sea, no me atrevo a decirles al 100% nada, también porque soy de ciencias, al 99% sí o 99,9%. Una probabilidad mínima, pero que no descarta porque hasta el 31 de marzo todo es posible. Nada ha cambiado para convocar elecciones, que es lo que están pretendiendo en estos momentos pues algunos grupos para lograr su objetivo. En cualquier caso, insiste en que unas elecciones no arreglan nada mientras la oposición sigue pidiendo que las convoque. Si algo ha acreditado este gobierno es que es bastante imprevisible. Pero bueno, en el supuesto de que cumplan la palabra, que a mí me parece un error que no haya unas elecciones. Adelanto electoral que hace que vuelvan a sonar los ecos de la Comisión de Investigación sobre Hacienda. Si no hubo una comisión de un delito ahí, es porque los técnicos de Hacienda no accedieron a que se les doblase la voluntad, si no hubiese habido un delito de prevaricación clarísimo, en este caso incluso de cohecho. No es que parezca, es que se han descartado esas irregularidades. El fiscal del Tribunal Supremo
pues también dice lo que era predecible y lo que se descartó ya en el Parlamento. Vuelven a cruzar declaraciones mientras ambos apelan al consenso del que tanto se ha hablado en los últimos días. Que ese espíritu de Suárez, del que tanto estamos hablando, de Adolfo Suárez, pues llegue también al Parlamento de Navarra. Para que se generen consensos tiene que haber un elemento que es esencial y fundamental, que es el elemento confianza, y eso en esta legislatura pues está absolutamente dinamitado y es una realidad. Así que también, a la mínima, reducen la probabilidad de consenso quienes fueron socios de gobierno. Pues minuto de silencio en el Parlamento de Navarra por la muerte del expresidente Suárez. El Pleno ha comenzado su sesión con esos 60 segundos silenciosos sin Bildu ni Aralar. Sus escaños han permanecido vacíos hasta que se ha cumplido el minuto. Los parlamentarios nacionalistas han esperado fuera del salón de plenos y se han incorporado después a la sesión. La excepción la ha protagonizado el parlamentario de Bildu, Koldo Amezketa, que sí ha permanecido en su lugar como miembro de la mesa de la Cámara. Una sesión plenaria en la Cámara Navarra que ha aprobado un acuerdo para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una norma impulsada por el Gobierno central. El acuerdo ha contado con los votos en contra de UPN y el Partido Popular. Los regionalistas han criticado que no hay argumentos para llevar adelante este recurso, salvo una estrategia de partido. Quienes sí han apoyado el recurso han sostenido que la reforma local supone un atropello a las entidades locales. Y sobre la adjudicación de las obras de ampliación del Canal de Navarra, conocidas ayer, la presidenta Barcina ha señalado que se trata de una obra importante para el desarrollo de Navarra y ha negado que se vaya a financiar mediante la fórmula del peaje en la sombra. Esto no es un peaje en sombra. Me parece que es importante decir que aquí no hay peaje en sombra, que asumen coste precisamente los regantes a los que les estaba diciendo que se hace viable la obra. Es una obra que no computa el sistema de financiación en el déficit, luego no es el peaje en sombra como en ocasiones anteriores. Pues es una obra que hemos reiterado en muchas ocasiones, que hemos apoyado y bueno, pues supongo que se habrá hecho por los cauces establecidos. No tengo nada más que decir, es una adjudicación, no hay ningún elemento que a mí me haga hacer ahora mismo ningún tipo de valoración al respecto. Esta madrugada un grupo de 6 encapuchados ha lanzado cócteles Molotov contra una empresa de trabajo temporal en el barrio de Iturrama de Pamplona y eso ha provocado un incendio en su interior que ha tenido que ser sofocado por los bomberos. Las instalaciones de la empresa han sufrido daños exteriores y en el interior. Unos daños que todavía no han sido evaluados. No se han registrado, sin embargo, heridos. Según Policía Nacional, fue un ciudadano el que vio los hechos y dio aviso. Se habla de 6 encapuchados. Y la situación en los ríos navarros se ha ido normalizando a lo largo de la mañana. Uno de ellos ha sido el río Ega, a su paso por Andosilla, que ha pasado de estar en alerta a prealerta y cuyo caudal está descendiendo, al igual que el del río Arga en Funes, en el que se han desactivado ya las alertas. Se espera que todos esos caudales de agua hagan aumentar el río Ebro, pero, según fuentes del Ejecutivo Foral, sin que lleguen a producirse avenidas. El Ega no es el único río que preocupaba en las últimas horas. El Araquil, a su paso por Echarren, también estaba en alerta por riesgo de inundaciones. Allí el río ha llegado a superar los 4 metros de altura con un caudal de 255 metros cúbicos por segundo, aunque también se ha ido reduciendo su nivel. El Arga, en prealerta en Funes, en Pamplona, el río también bajaba con abundante caudal. Así estaban esta mañana las pasarelas. La buena noticia es que las lluvias van a remitir hoy y ya mañana será un día seco. Tras el no a la droga o al engánchate a la vida, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción presenta una nueva campaña que invita a los adolescentes a plantearse el papel que juega la droga en su vida. La campaña presentada hoy en Madrid tiene claros tintes humorísticos, lo van a ver como efecto llamada. Estudiar junto a un EMU o asistir a una entrevista de trabajo con una hiena son las dos propuestas de la FAD para llamar la atención con su próxima campaña. Con un toque de humor hacen reflexionar a los jóvenes si las drogas les ayudarán en 2 de los aspectos fundamentales de su vida, la formación académica y la vida laboral. Se ha analizado las personas que consumen cannabis, un 44%, creo que es la cifra de personas que de alguna manera han suspendido o han repetido curso. En esta ocasión, la FAD invita a la reflexión con una sola cuestión. ¿Crees que las drogas te ayudan? Piénsalo, reflexiona, date cuenta del papel que juegan en tu vida en las cuestiones más importantes para ti. Y a partir de ahí,
decide. El 50% de los consumidores toman más de una sustancia. El alcohol sigue siendo la droga de inicio en el mundo de la noche. Continúa creciendo a pasos agigantados el consumo de alcohol en jóvenes, a pesar de que la edad de inicio se eleva de los 13,7 a los 13,9 años. Desde la FAD muestran una preocupación extrema por el cambio de consumo que están observando en los jóvenes que están adoptando patrones de consumo nórdicos. Estos campeonatos y concursos que se hace a ver quién se bebe más litros de ginebra sin respirar. La campaña se emitirá en televisión, en radio, prensa y marquesinas durante los próximos 2 meses. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna perdió por 1-0 con un controvertido penalti. Dependiendo de los resultados de los partidos de esta tarde-noche, los rojillos podrían acabar la jornada en puestos de descenso. Pero hoy nos vamos a centrar en un deporte autóctono de nuestra comunidad. Fundación Remonte ha presentado el calendario de actividades de 2014, en donde destaca la celebración de festivales mixtos de pelota a mano y remonte, gracias al acuerdo entre la Federación Navarra de Pelota Vasca y esta entidad. Estos van a tener lugar, estos partidos, en el Labrit de Pamplona. Además, se ha anunciado la organización de un festival mixto en Madrid el próximo 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro. Por un lado, vamos a organizar desde mediados de abril y hasta finales de mayo un torneo mixto en el frontón Labrit de Pamplona. El objetivo es doble: incrementar la oferta de remonte en Pamplona y, por otro lado, ayudar, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y la propia Federación, a dinamizar el casco antiguo. Y Planasa Navarra disputa este viernes su último partido a domicilio de la temporada. Certificado ya su descenso de categoría, los pupilos de Sergio Lamúa viajan a Andorra para medirse al equipo que la semana pasada consiguió su ascenso precisamente a la ACB. Difícil papeleta la de Planasa en las 2 últimas jornadas que restan para finalizar la temporada regular. Después de consumar su descenso a plata tras su derrota del fin de semana pasado en Melilla, el conjunto de Sergio Lamúa se enfrenta al líder Andorra y al segundo Palencia para poner punto y final a una temporada para olvidar. Este viernes visitan al conjunto andorrano, que volverá a celebrar su ascenso a ACB, logrado en la última jornada. Pues espero no participar de esa fiesta en cuanto a resultado, que sea un partido competido, que podamos competir, que podamos dar una buena imagen, que yo creo que eso también viene bien. Competir sin un objetivo claro, pues es difícil, pero qué mejor que jugar contra el primero y el segundo y ver hasta dónde estamos llegando. El técnico abogó por acabar esta amarga campaña con un buen sabor de boca. Porque el club merece dar una buena imagen hasta el final. Segundo, por nosotros mismos, por el trabajo que hacemos entre semana. Y tercero, por los jugadores y por la plantilla, porque son los que trabajan y necesitan, ya no para este año, pero para el año que viene, conseguir un buen contrato y dar una buena imagen de cara al exterior. Entonces, bueno, pues es una situación difícil, no nos jugamos nada a priori, pero sí que sabemos que no es lo mismo quedar último que penúltimo, con lo cual hay que pelear hasta el final. Los navarros perdieron de 23 puntos en el partido de la primera vuelta disputado en Anaitasuna. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El Gobierno reconocerá el próximo 5 de mayo en la Gala de Turismo de Navarra a la Asociación de Hoteles Rurales, el Villa Clementina, las ventas de Ulzama y el albergue Sustrayac. La mención especial de 2014 se entregará a la escritora Dolores Redondo, autora de la trilogía literaria que se desarrolla en el Baztán. Se reconoce a Dolores Redondo la contribución que ha hecho con sus libros a la proyección turística del Valle de Baztán gracias a su exitosa trilogía. Los personajes se mueven por Elizondo y alrededores en un éxito de ventas que ha llevado a muchos curiosos a conocer la zona.
pues ha contribuido a difundir y a describir y a atraer todavía más la mítica y mágica imagen del Valle del Baztán. El Gobierno ha reconocido además a los hoteles rurales como asociación más destacada. En alojamientos al Villa Clementina, en restauración a las ventas de Ulzama y en innovación a la Granja Escuela Sustraya de Hoyo. El sector turístico celebrará en una localidad de la zona media el próximo día 5 de mayo su gala anual, en donde se relatarán el aumento de turistas llegados a Navarra en 2013. Confirman la pujanza y el crecimiento del turismo de Navarra y las posibilidades y las potencialidades de crecer este sector en el contexto del turismo español. 3 de cada 4 visitantes a Navarra son turistas nacionales y el resto extranjeros. Además, 3 hoteles de la capital han sido incluidos entre los 25 mejores del país, según la web especializada TripAdvisor. La Semana Santa Tudelana llega cargada de novedades. Por primera vez la abrirá un pregón inaugural que se sumará al del Volatín, que este año, por cierto, protagonizará el escritor Alfonso Verdoy. Además, el Jueves Santo se va a realizar por primera vez lo que se conoce como la rompida de la hora. La primera novedad de la Semana Santa en Tudela será su apertura con un pregón el 4 de abril en la Casa del Almirante a cargo del periodista tudelano Javier Pérez Nievas. Es el deber de todos defender algo tan nuestro, unos días donde está plagado de tradición, está plagado de ideas nuevas, donde encontramos absolutamente de todo. Tras la octava concentración de bombos y tambores el 12 de abril y la escenificación de la Pasión el miércoles santo, el Jueves Santo a las 12 de la mañana tendrá lugar como novedad la rompida de la hora, o sea, una tamborrada en la Plaza Mercadal. Participarán las 3 bandas de Tudela, se está hablando también con las peñas, cualquiera que tenga un bombo puede participar en esa rompida de la hora. Mientras los bares de la zona ofrecerán pincho y bebida por 2 euros. Además, la procesión del Viernes Santo terminará este año como novedad en la Plaza Vieja junto a la Catedral. El Sábado Santo el pregonero del Volatín será el escritor Alfonso Verdoy, defensor de esta tradición. Que estoy muy agradecido, que estoy muy a gusto y que es un rito vivo y que nos hace estar vivos a todos los tudelanos y que a mí me gusta mucho. A pesar de la polémica del año pasado por el discurso del pregonero unido a la vestimenta del muñeco de policía foral, el ayuntamiento se mantiene en no desvelar antes el disfraz. El Volatín tiene algo de mofa, por lo tanto hay que entenderlo así, y aquel que no lo entienda así pues tendrá un problema, pero será su problema, no el problema del ayuntamiento, ni del pregonero, ni de las personas que visten al Volatín. Tras el Volatín, esta orden entregará en el ayuntamiento su cabezudo a la localidad de Cabanillas. Y por último, el domingo 20, el niño Asier Jiménez realizará la bajada del Ángel. Además, del 17 al 21 de abril habrá visitas guiadas a la Torre Monreal y los palacios del Almirante y San Adrián. Pues Tudela va a celebrar del 25 de abril al 4 de mayo sus 20º jornadas de exaltación y fiesta de la verdura. Ayer se presentó el programa oficial que cuenta con más de 150 actos como degustaciones populares, un concierto gratuito de Aurín o los talleres en la oscuridad para niños. El día grande, el 4 de mayo, la Orden del Volatín va a nombrar caballero de honor al periodista Carlos Overa en su capítulo general. Ayer invitaban a los alcaldes riberos a incorporarse a esta fiesta para engrandecerla una vez asentada en estos 20 años. A pesar de las dificultades que año tras año encontramos, podemos afirmar que el momento es bueno, con un futuro prometedor, interesante, porque estamos en constante crecimiento. O sea que por lo que tendremos que preparar para dar una respuesta adecuada y no morir de éxito. Pues nada más, aquí lo dejamos, les emplazamos a que sigan informados aquí en Navarra Televisión a través de nuestros servicios informativos en la segunda edición de las noticias a las 8:30 con Ainhoa Hernández o a las 4 de la tarde también en directo con el programa Me Importas Tú con Amaia Madina Beitia. Nada más, que pasen una muy feliz tarde.